¿Quieres poder terminar con toda tu lista de pendientes en la oficina? Claro. ¿Quieres destacarte en tu vida personal porque eres el único que cumple con todos los compromisos familiares? Obvio. ¿Quieres poder salir a correr, empezar con esa dieta estupenda, además de pasear al perro, salir con los amigos y poder terminar toda tu lista de pendientes que dijiste que ibas a hacer en la semana? Pues claro, así es como le hace la mayoría, ¿no? Bueno, ¿y cómo le vas a hacer si no tienes energía? Si quieres saber cómo le hacen los high performers para sacar energía, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos, bueno, genial, quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo tenemos muchísimas cosas que revisar. Principalmente vas a ver contenido relacionado con el coaching profesional, pero no te dejes engañar porque también vas a ver que preparo para ti información relacionada con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no? Incluso hasta por ahí uno y otro tema de motivación. Bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre cómo incrementar energía. A ver, si te la pasas bostezando todas las mañanas, dime la verdad. Déjamelo en los comentarios de este video. Dime la verdad. ¿Has estado bostezando todas las mañanas? ¿Normalmente te encuentras con la pila baja? ¿Sientes que no tienes energía? Y de verdad, o sea, simplemente el querer cumplir con todo se queda como en un bonito sueño de Navidad, pero no sucede nada en la vida real porque te cuesta trabajo implementarlo. Bueno, de forma general, y por supuesto que no me estoy refiriendo a términos médicos ni a cuestiones de salud, porque no soy un profesional de la salud, tú lo sabes, pero acá, de forma general, ¿qué cosas podemos hacer para incrementar energía? Esto es súper importante porque de nada sirve tener 1000 metas o querer implementar 1000 cosas si no las podemos llevar a cabo porque por supuesto que no tenemos energía. Ahora, claro, nosotros diríamos, bueno, si hubiera una tienda en donde me vendieran un frasco de energía, pues compraría varios, ¿no? Y ya, problema resuelto. Pero la realidad es que nosotros tenemos que producir esa energía y poder activarte para entonces poder cumplir con todos y no estarte durmiendo o usar lentes oscuros cada vez que te sientes fatigado. Bueno, acá vamos a revisar 10 formas que son súper fáciles, que puedes ponerlas en práctica a partir de ya y que eso te va a ayudar a ir restaurando la energía a través del tiempo. No es como que si las empiezas a hacer ya en la semana, ¡fum!, de repente tu energía se fue por los cielos. Bueno, no necesariamente, pero si mantienes hábitos y esas conductas de forma regular, eso va a hacer que te sientas con más energía, que te sientas mejor, que estés abordando mejor tu rutina diaria y que además te sientas más motivado para cumplir con tus actividades diarias. Ahora, por supuesto que la primera de ellas, y no es de extrañarte, ni a ti ni a mí nos va a extrañar, es la dieta. Y acá no me refiero a la dieta que te mandó el nutriólogo y que la verdad no nos gusta y no queremos seguir. No, sino que me refiero a la alimentación balanceada. A veces puede ser que tengamos muy malos hábitos de alimentación y entonces pues todos estamos en eso queriendo tener una dieta y una alimentación saludable, pero fracasamos rotundamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que si estoy consumiendo una determinada cantidad de alimento o nada, por ejemplo, en las mañanas, puede ser que a lo mejor esté acumulando glucosa o glucógeno, en su caso, si es que no estoy adquiriendo alimento en ese momento. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Con esas grandes cantidades de azúcar me voy a sentir súper fatigado, voy a andar bostezando todo el tiempo y claro que no me voy a sentir con nada de ánimos para hacer ninguna actividad. Por supuesto que ni siquiera me pregunten que me concentre en algo, porque si alguien me pregunta, oye, ¿te acuerdas de lo que hicimos ayer o la semana pasada? Voy a decir, bueno, ¿de qué me hablas? Mejor cambiemos de tema, ¿no? Puede ser que a lo mejor incluso hasta olvides detalles o cosas importantes y no es necesariamente que se te estén olvidando las cosas, aunque así podría ser el caso, pero en gran medida puede ser en parte también relacionado por la fatiga o relacionado por esa falta de energía. Así que la alimentación es clave, es muy importante. Por eso, por supuesto que seguramente tu abuelita en algún momento te lo decía, eres lo que comes. Bueno, de alguna manera está relacionado con la realidad porque la calidad de alimento que ingieres, eso va a hacer que en la cantidad en la que estés ingiriendo esos alimentos te van a ayudar a que te sientas mejor, a que te sientas con una energía más elevada y a que, por supuesto, tu día fluya de diferente manera.
La segunda cosa que por supuesto está relacionada con la dieta es mantenerte hidratado. Claro que a veces tampoco le prestamos atención a esto porque decimos, bueno, pues con que esté consumiendo líquidos, con eso es suficiente, pero no necesariamente porque por supuesto no es lo mismo estar tomando refrescos todo el día a si estás incluyendo agua o bebidas naturales. Bueno, todo esto es importante, así que el agua natural te va a dejar muy buenos beneficios porque acuérdate que la falta de hidratación provoca fatiga, literalmente. Entonces, entre más pases tiempo sin tomar agua, más te vas a sentir fatigado. Así que por eso es importante regresar al consumo de tus 8 vasos de agua al día. La tercera cosa que puedes hacer para incrementar tu energía, también, por supuesto, me vas a decir, Liliana, obviamente necesito hacer ejercicio o cualquier actividad física, pero ¿qué es lo que pasa? A lo mejor estoy tan cansado que de verdad no puedo hacer ejercicio y como no hago ejercicio, pues entonces me siento más fatigado. Por lo tanto, es un círculo vicioso. Así que para romper este ciclo y este círculo vicioso que no queremos, pues simplemente con que hagas 15 minutos, 20 minutos de actividad física en el día o un día sí, un día no, eso te va a ayudar muchísimo. Créeme que te va a hacer la gran diferencia porque eso de alguna manera va a ayudar a meter más oxígeno a las venas, va a hacer que te sientas con mayor energía y por supuesto que estés más relajado. La cuarta cosa que puedes hacer para incrementar energía es dormir a tus horas y la cantidad de horas adecuada. Porque, a ver, dime también, déjamelo en los comentarios del video, ¿cuántas horas duermes al día? De verdad, dime la verdad, ¿cuántas horas duermes por semana? En ocasiones podemos ir adquiriendo hábitos que no necesariamente le están ayudando a tu organismo y que son bastante dañinos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que ¿sabes qué? O sea, yo con 5 horas que duerma es suficiente. Y en realidad, aunque puede ser suficiente, no lo es para que tu organismo se recupere de todo el desgaste que ha tenido durante el día. El cerebro no se recupera, en general los órganos no se recuperan porque le está faltando tiempo para hacer esa actividad. Estás acelerando ese proceso y de alguna manera eso te está generando mayor fatiga y desconcentración. Eso también puede estar relacionado con que de repente andas olvidando todo. Y dices, bueno, pero ¿por qué? Nuevamente me siento súper cansado, me siento súper fatigado, no tengo ganas de hacer las cosas o a lo mejor estoy irritable y a lo mejor ando peleando con todo el mundo, pero precisamente es porque puede ser que no estás durmiendo tus horas adecuadas al día. Así que por lo menos ten el objetivo y apunta hacia el objetivo de dormir 7 horas al día. Si no se puede, bueno, busca al menos tener 6 horas. Busca los horarios y trata de ir a dormir en el horario que dijiste que ibas a hacerlo. De lo contrario, lo que puede pasar es que te vas a sentir más desgastado y, por supuesto, eso te va a robar pila. La quinta cosa que puedes hacer para incrementar energía es tomar recesos. A ver, normalmente si estamos en la oficina o estamos haciendo un trabajo, queremos estar así, o sea, trabajando tal cual hasta morir, sin hacer ningún tipo de descanso. Ahora, es importante también no estar todo el tiempo yendo de aquí para allá, porque entonces no te vas a concentrar en lo que estás haciendo. Ese no es el mensaje, pero sí que tomes ciertos descansos. Es decir, cada par de horas puedes tal cual hacer un pequeño movimiento, dar unos pasos, caminar, ir hacia algún lugar, por ejemplo, si estás en un lugar cerrado, o si no, bueno, pues tomarte unos pequeños espacios para hacer una desconexión. Esto incluye también que la mente se pueda distraer en ese momento por algunos minutos y luego ya regresar a lo que estabas haciendo. Eso te va a ayudar a que te mantengas enfocado y con energía. De lo contrario, si estás tal cual como una máquina solamente queriendo mirar la computadora o solamente queriendo mirar lo que estás haciendo y tu actividad laboral, pues eso va a hacer que en algún momento te pierdas, ya no vas a estar en todo excepto en lo que estás haciendo y te va a pegar en la concentración. Así que toma tus descansos de forma regular. La sexta cosa que puedes hacer para incrementar energía es manejar el estrés. Claro que el estrés es bueno, no te voy a decir que es malo. Tener dosis adecuadas o saludables de estrés es bueno porque de alguna manera es un reto y los desafíos nos gustan a todos los seres humanos, pero cuando es muy frecuente o digamos ya
todos los días, bueno, entonces eso ya no es divertido. Ya nos empieza a pegar, nos empieza a poner nerviosos o incluso en casos extremos puede provocar ansiedad. Así que hay que prestar atención a ese tipo de situaciones para luego no querer remediar con cosas que no nos ayudan. Por ejemplo, manejar el estrés a través del alcohol o del cigarrillo. Bueno, esto a lo mejor puede tener un efecto instantáneo de alivio, sin embargo, en el mediano y largo plazo puede perjudicar muchísimo al organismo. Así que bueno, pues las personas normalmente manejan su nivel de estrés y esto les ayuda a incrementar energía, pues haciendo meditación, nuevamente haciendo ejercicio o incluso haciendo ejercicios de presencia plena o mindfulness. Eso te va a ayudar a estar completamente presente, a enfocar tu atención y tu esfuerzo en la actividad que estás haciendo y eso, por supuesto, va a tener grandes beneficios. La idea número 7 que puedes poner en práctica para incrementar tu energía es controlar el consumo de cafeína. Y si acá eres como yo, que por supuesto me encanta el café y probablemente eres un aficionado y estás tomando una y otra y otra y otra taza de café durante el día, eso de forma inmediata puedes sentir un alivio y sentir de, oye Liliana, no, es que sabes que el café es muy rico, realmente me mantiene activado y me da energía. Bueno, eso puede ser en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo lo que puede hacer es que de pronto te puede causar nerviosismo o de repente te puede dar taquicardia y todo eso es por las altas concentraciones de cafeína en sangre. Así que lo ideal de consumo de café durante el día es de 2 a 3 tazas. La actividad número 8 que puedes hacer para incrementar tu energía es mantenerte conectado con otras personas. Así que por supuesto que tener una conversación agradable, hablar de diferentes temas o incluso algún hobby o algún tema que te interese muchísimo, eso puede hacer que te relajes y al mismo tiempo te va a dar energía y te va a motivar para seguir adelante. Actividad número 9 que puedes hacer para incrementar tus niveles de energía, aunque no pareciera tan obvia, o bueno, a lo mejor tú y yo no lo pensaríamos, es la exposición al sol. Y a veces esto es una clara diferencia y hay investigaciones al respecto de países que son como países más oscuros que otros que tienen mayor exposición a la luz solar, porque las personas generalmente que están en lugares cálidos normalmente lucen más activos, normalmente están más despiertos y se les percibe de forma más amigable. Ahora, por supuesto que no es la regla, pero acá lo importante es que si tú tienes facilidad de tener exposición al sol, esto es importante porque simplemente unos minutos, no te digo que te quedes tostado ahí todo el día afuera expuesto al sol y menos sin protección, pero el exponerte unos minutos a la luz solar, eso va a hacer que simplemente se mejore tu ritmo cardíaco, va a hacer que puedas obtener la vitamina D, que puedas tener como toda esa energía solar y además, bueno, pues eso por supuesto te va a dar un boost de energía. Y la actividad número 10, y no menos importante, es mantener una buena postura. Claro que en ocasiones, y especialmente si estamos trabajando en una oficina o estamos sentados por un periodo largo de tiempo, puede ser que ya ni siquiera nos damos cuenta y estamos todos jorobados o simplemente no tenemos la postura adecuada. A veces puede ser el cuello incluso porque tenemos la computadora y estamos viendo hacia abajo y toda esa presión está sobre el cuello o simplemente puede ser que no tengamos una silla apropiada para estar trabajando. Así que cualquiera que sea el caso, es importante que mires las cuestiones de ergonomía, que tengas esa buena postura, porque eso, por supuesto, no nada más le va a beneficiar a tu columna, sino que en general eso te puede afectar la cantidad de energía que tienes o no, porque esas malas posturas pueden provocar fatiga, pueden provocar estrés y cansancio crónico, de manera que a veces puede ser que en la noche tú digas, me voy a dormir y resulta que me duele la espalda o he traído un dolor de espalda insoportable, pero probablemente tú piensas que puede ser algún problema y resulta que eso es derivado de una mala postura. Así que por esa razón, para tener los niveles adecuados de energía, pues también la postura es importante. Así que chécalo. Bueno, ahora ya lo sabes, esas son las 10 cosas que puedes hacer a partir del día de hoy. Con eso, gradualmente vamos a ir mejorando
mejorando nuestros niveles de energía. Y cuando de plano te sientas que no tienes nada de pila, entonces tómate una bebida refrescante cargada de azúcar y listo. No, no es cierto. Eso es un chiste. Claro que no, por supuesto que no. Simplemente trata de mantenerte en una dieta saludable, ingerir agua, hacer ejercicio y bueno, llevar a la práctica la mayor parte de las acciones que te comparto hoy. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.